De la mañana con 17 minutos en Capital. Bueno, antes de ir al primer tema, hay unos datos que también alertan, ¿no? Y alarman, ya que estamos, se supone, en una contienda electoral para las próximas elecciones regionales y municipales. Según el Jurado Nacional de Elecciones, escuchen bien, hay 2.251 candidatos que registran antecedentes penales cuyos casos están en fase de verificación con las respectivas cortes judiciales. Es decir, que en los próximos comicios, municipales, regionales, hay candidatos que tienen incluso sentencias por casos de violencia familiar. Esos son los candidatos a las cuales nosotros le vamos a dar responsabilidad de que puedan administrar nuestros recursos en un municipio, ¿no? Y estas son cifras realmente que se debe tener en cuenta, ¿no? A través de sus personeros, los candidatos en todo caso deben responder por estas situaciones que vengo comentando, ¿no? Según el Jurado Nacional de Elecciones, atención, 2.251 candidatos a nivel nacional registran antecedentes penales cuyos casos están en fase de verificación. Y otro de los casos, y de los últimos casos que hemos conocido también, tiene que ver con lo que ocurrió en el Callao, ¿no? Esta terrible tragedia que ocurrió con una mujer que fue víctima de feminicidio. Su pareja, quien aduce, ¿no? Que la acuchilló, la degolló por celos o porque ella de alguna manera no quería pues retomar una relación, pese que este sujeto identificado como Víctor Soto Mija, ¿no? La vino acosando porque ya meses atrás, días atrás, la persiguió desde muy temprano, desde Ventanilla hasta este paradero conocido como Aduana, y porque ella se opuso a continuar la relación, la degolló. Es una situación bastante terrible. Y de los últimos casos que hemos venido contando, ayer en el programa de Jesús Miguel Calderón estuvo un funcionario del Ministerio Público y dio unas cifras de espanto. En lo que va del año son 75 ya los feminicidios que se han registrado. A ver, Juan Guambachano, quien es gerente de Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, señala que el 80% de los feminicidios fue perpetuado por la pareja o expareja de la víctima, el 10% por familiares, y en cuanto a este año ya se han registrado 75 feminicidios, ¿no? El 60% de las víctimas son mujeres y jóvenes entre los 18 a 34 años. ¿Pero qué dice la ley? ¿Cuál es la sanción para un sujeto que asesina a una mujer? ¿No? ¿Cuáles son las penas? ¿Hay penas drásticas realmente en nuestro país? Vamos a conversar con Jordi Wharton, quien es abogado penalista, quien nos acompaña a esta hora para que nos pueda un poco contar y poner en vereda en cuanto a la ley. ¿Qué castiga a un acosador? Se conoce que hasta el momento no hay ni una sentencia, una pena, ¿no? Concreta. ¿Cómo está, Jordi? Muy buenos días, bienvenido a Capital. ¿Qué tal, Quique? Gracias por la invitación. Sí, en efecto es cierto, el acoso como tal no es actualmente no está tipificado penalmente dentro del Código Penal peruano. Existe el feminicidio como tal, que es un delito que sí lo está. Claramente tiene agravantes y tiene modalidades para poder consumarse. El acoso como tal no pasa de ser solamente una simple falta, ¿no? Una falta de orden administrativa, una falta de orden municipal, ¿no? Que ya a la fecha los gobiernos locales y los gobiernos regionales han establecido como una falta, más no como un tipo penal. No, vale precisar que para los delitos de feminicidio existen algunos agravantes, ¿no? Como el caso de que sea consumado o sea realizado a través de... Este caso en el Callao. Por ejemplo, en el caso del Callao, correcto. Dentro de un contexto de violencia familiar también podría ser castigado con una mayor pena. Es el caso. Y hay casos muy complejos y hay casos, que son generales, en los cuales, en efecto, sí podemos nosotros llegar a la consumación del delito como tal. Pero el acoso en sí mismo como tal, ahorita no representa un delito que está tipificado y que está sancionado punitivamente. Lamentablemente no lo está. Hay proyectos y un poco la idea
de los legisladores para poder determinar la comisión de este delito es establecer cuál es el bien jurídico que protege este delito. Por ejemplo, en el caso de los delitos contra la libertad de comunicaciones hay un bien protegido, hay un bien jurídico protegido. En el caso de los delitos contra el honor, claramente el bien jurídico protegido en este caso es el honor de la persona. En el caso del feminicidio, como tal, el bien jurídico protegido es el derecho a la vida, ¿no? Como tal. En el caso del acoso, lamentablemente ha sido pues una polémica, ha sido una discusión en el legislativo para establecer cuál es el bien jurídico que protegería. En el caso de Avi, ¿te acuerdas? Esta chica que fue quemada en un bus, ya, todo empezó por ello. O sea, el acoso es el origen de este delito del feminicidio. ¿Por qué en nuestro país no se puede contemplar, si hay casos muy concretos, y podemos mencionar muchísimos otros, ¿no? Que no se tome como referencia concreta, ¿no? ¿Por qué una mujer tiene que soportar que un tipo, ya, que un maldito la siga, ya, que la acose, que la llame, que pretenda acomodar el lugar, ¿no? Y literalmente a la fuerza tener una relación con ella, ¿no? Vale precisar que, si bien es cierto el acoso como tal no está tipificado, hay delitos que están vinculados y que son delitos conexos que nosotros podríamos invocar para poder iniciar la apertura de una investigación en sede fiscal. Pasa, por ejemplo, en el caso de los delitos de coacción psicológica. En un delito de coacción psicológica nosotros estamos en un escenario en el cual el malhechor o la persona que va a consumar el delito, que va a delinquir, acecha a su víctima de manera psicológica, la persigue de diferentes formas, a través de correos electrónicos, mensajes, o de repente en un espacio público. Si una mujer presenta esas pruebas de, digamos, acoso, todo el día está que me llama, que me invita a salir, que me espera en la puerta. Ya ha habido casos de colegas periodistas, ¿no? Que, digamos, tipos que los esperan en la puerta de los medios, la siguen, y en otros casos, solamente para tener como referencia. Si muestra una prueba ante una comisaría, o sea, no pasa por ni un tipo de sanción en este momento en nuestro país. La coacción psicológica como tal sí está penada. Sí está penado. Sí está ¿Con penada. ¿Cuánto? Habría que determinar cuál es... O sea, son hechos puntuales. Son hechos puntuales, exactamente. Entonces, lo que tú tienes que demostrar en sede fiscal es que en efecto el daño se está generando. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro estudio sí hemos tenido y han llegado casos en los cuales las víctimas sí están siendo acechadas, sí están siendo perseguidas, y sí tenemos pruebas y modo de comprobar de que en efecto pues esto se está dando, y lo que nosotros hacemos es primero someterlas a un peritaje psicológico, ¿no? Y demostrarle al fiscal a que está a cargo que en efecto pues este señor o esta persona que está sometiendo a la víctima la está persiguiendo como tal a través de videos, a través de mensaje de texto, a través de diferentes formas de comprobar de que en efecto pues la está sometiendo y la está envolviendo en una situación apremiante y la está colocando en un estado de indefensión. ¿Qué pena le esperaría a este sujeto, a Víctor Soto Mija, quien degolló a su expareja? Estamos hablando de una pena que sobrepasa los 25 años, de pena privativa de libertad. Habría que analizar un poco más el contexto, pero como tal, si es que ha participado en un feminicidio y ha sido un contexto en el cual él tenía o gozaba de facultades que la colocaban ahí en un estado de indefensión, tranquilamente estamos hablando de una pena que está sobre los 25 años de pena. Porque hay confesión, bueno, bajo sus argumentos absurdos, que es por celos, porque le engañó aparentemente y todo ello, ¿no? Claramente hay criterios que se van a valorar al momento de establecer la pena, pero en principio, si es que la degolló, si es que cometió o consumó el delito, por el hecho de ser mujer, estamos claramente ante un delito de feminicidio, y por el hecho de haber tenido la facultad o la potestad de sometimiento ante la víctima, estamos hablando de una modalidad que agrava el tipo delictivo como tal. A ver, vamos a otro escenario ya, porque esto también se está comentando en las redes sociales. A ver, en este caso, esta mujer estuvo por un lapso de unos 15 minutos después de que fue atacada por este maldito, ¿ya? La degolló y estuvo tendida ahí. Y muchos están criticando por qué, digamos, si bien es cierto, hubieron dos personas que golpearon, redujeron a este sujeto para que luego venga la policía y lo detenga, ya, digamos, lo que se está discutiendo también, en un principio, y lo he leído también,
es que ¿por qué la gente no pudo intervenir, no pudo, digamos, salvar la vida de esta mujer? Porque eran unos minutos bastante valiosísimos para poder trasladarla, y estábamos discutiendo precisamente, conversando con un colega, es que realmente la gente cuando es, digamos, testigo de una situación de violencia, o veo yo que están atacando a otra mujer, no, ese no es mi problema, yo no de ahí me voy a ganar un problemón en la comisaría, me van a citar, me van a tener horas de horas. ¿Por qué hay, digamos, ese cuestionamiento? Porque básicamente, si yo puedo ver ese escenario, lo que corresponde es salvar a la señora. ¿Por qué no la cargaron? ¿Por qué no la llevaron? O sea, ¿cuál es el tema, de alguna manera, que pueda relacionarse a una responsabilidad, digamos, de sentido común, de salvar una vida, ¿no? Correcto, tú lo has dicho, existe un psicosocial. Lamentablemente, las personas a veces, cuando nosotros estamos presenciando la comisión de un hecho delictivo, cual fuere el hecho delictivo, puede ser un robo agravado con subsecuencia de muerte, o puede ser el propio homicidio calificado respecto a una víctima en un espacio público. ¿Qué pasa? Que los testigos, porque son testigos, claro, no quieren intervenir porque no desean vincularse al procedimiento de investigación que se va a aperturar necesariamente. Entonces tú lo has dicho, ellos de alguna u otra manera temen a los controles y las formalidades que tiene la investigación para poder colocarlos a ellos como testigos, y que tengan que ser citados y que tengan que participar, digamos, de todas estas formalidades que se emplean en la sede fiscal. Entonces, quizás el tema pase por allí. Deberíamos tener una política de concientización para que nosotros como ciudadanos debamos y podamos participar activamente en poder ayudar en este momento de flagrancia, frente a la víctima que está pues siendo perjudicada en ese momento. Entonces, pasa básicamente el criterio y el psicosocial es ese, ¿no? El evitar entrar en el formalismo que requiere la sede fiscal para poder iniciar la investigación y para poder aportar elementos de prueba dentro de la determinación de los hechos delictivos como tal. Muy bien, vamos a ir a una pausa y luego yo requiero que por favor atiendas a algunas llamadas telefónicas, porque seguramente muchas mujeres quieren tener algunas respuestas en cuanto a situaciones específicas de agresión hacia mujeres, ¿no? Si es que una mujer está siendo amenazada por su propia pareja, y si hay este temor latente de que si lo denuncio me va a ir peor, o si lo boto de la casa me puede llegar a una situación más complicada de ella, o en todo caso, si es que va a una comisaría y lamentablemente siempre esperan estas respuestas de que no puede hallar alguna respuesta por parte del comisario, del policía, ¿sabes qué? Y estas benditas respuestas absolutamente absurdas de que no, que habrás hecho, ¿no? ¿Qué habrás motivado de repente esta agresión? La ley, ¿qué tanto protege a una mujer que pretende denunciar un tipo de agresión doméstica, ¿no? Y todo tipo de agresión, por supuesto, por parte de su pareja. Vamos a una pausa, estamos con el doctor Jordi Wharton, socio del estudio Wharton, quien está con nosotros tratando este tema aquí en Capital. 10:30, pausa, volvemos. Radio Capital. Radio Capital. 10 de la mañana con 33 minutos, eso es Capital, donde tu opinión importa, los últimos casos de feminicidios. Estamos tratándolos aquí en Capital con el abogado Jordi Wharton, socio del estudio Wharton, quien va a responder también sus llamadas telefónicas, porque seguramente usted tiene muchas dudas. Según cifra del Ministerio Público, el número de mujeres asesinadas va en aumento, y en lo que va del año ya se han registrado 75 feminicidios. 10 mujeres aproximadamente mueren al mes, solo al mes, en nuestro país. 10:33 minutos, 212-5353, 212-5353. También puede opinar en el Facebook de Capital. Estamos como Capital Opinión. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días, ¿qué tal? Sí, su nombre, por favor, ¿de dónde llama? Mi nombre es Miguel, vivo en San Juan de Miraflores. Sí, te escuchamos. Mire, le voy a contar lo que me ocurrió a mí hace unos 3 meses, más o menos. ¿Ya? Yo estaba en mi casa, descansando después del trabajo, y sentí unos ruidos que alguien azotaba la reja de la entrada de mi casa. ¿Ya?
Cuando salgo a ver, era de un vecino que vive como a 10 casas de donde yo vivo, le estaba pegando a su esposa y le estaba dando bien duro. Entonces yo yo intervengo, ¿no? Lo agarro al tipo y le doy un golpe para que la deje a la señora. Ya. Y la señora va y me comienza a agredir a mí y me dijo, no te metas con mi marido, que él sabe por qué me pega. Entonces, yo me quedé sorprendido y dije, ¿por qué me meto en estos problemas? Y mire, y no solamente yo tengo, yo me he enterado el caso que vi, sino también hay casos así parecidos, ¿no? Entonces yo no comprendo algunas relaciones que existen, de que será por, no sé, por dependencia, de repente la señora no tiene cómo subsistir, no tiene trabajo, no sabe dónde vivir, o por miedo a no sé qué. Pero a mí me parece muy extraño, ¿no? O sea, creo que también en ese caso deberían de ustedes comentarlo, ¿no? Sí, precisamente lo estábamos comentando, ¿no? Pero en el caso de esta señora que fue acuchillada en el Callao, se trataba ya de un tema de vida o muerte, ¿no? Digamos, por sensibilidad. Nos podemos cuestionar, ¿no? Muchos pueden preguntar ya, ¿y tú lo hubieras recogido si estaba bañada en sangre? O sea, te hubieras ganado un tremendo problemón. Está bien, pero te lo aseguro, si uno puede estar en ese escenario, ya, y si uno ve a una señora que está, digamos, tendida, lo mínimo que puedo hacer es dar aviso o a la policía, ¿no? O si uno puede entrar en un estado de pánico, hay que ser ante todo solidario, tú lo has dicho, ¿no? Claro, pero ya en otro escenario que tú cuentas, que es otro distinto, si eres testigo que le están golpeando en la calle a una mujer y te metes lo que también corresponde, pues también puede ocurrir esto, ¿no? Lo que estás contando, la mujer lo defiende a su agresor y lamentablemente esto es ya terrible, ¿no? Y dígame, también la ley debería de intervenir en estos casos, por ejemplo, de las dos periodistas que han sido acosadas constantemente con estos tipos que las esperan en su centro de trabajo, que se consiguen las direcciones de su casa, los teléfonos. Eso ya es correos. acoso, lo que comentaba precisamente Yori, que lamentablemente no hay una sanción penal, ¿no? Y sabe que esto tiende también a de que la persona, por tanto rechazo, se vuelva agresiva y trate pues de hacerle algo a la otra persona, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu participación. Vamos con la siguiente comunicación. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola, Martín. Martín. Adelante. Sobre este caso, bueno, es algo muy preocupante, ¿no? Porque uno tiene hermanas, una mamá, y bueno, no, es lamentable. Eso yo creo que la situación es algo ya no sé, yo creo que es mental, yo creo, ¿no? Porque como dice esa chica hace 3 meses ya había terminado con ese individuo, pero él acosaba. Yo creo que esa muerte se hubiera evitado si es que ella hubiera puesto una denuncia. Él no se le acercaba y bueno, ¿no? Porque imagínate, prácticamente ella la han metido el cuchillo en la yugular y no ha habido nadie como que la auxilia al menos para que no le des la hemorragia que haya tenido, porque esa chica al menos hubiera podido salvar si hubiera habido a alguien, un policía o alguien que la auxilie. Es lamentable ver una situación así, la verdad, porque yo trabajo en lo que es aplicativo y veo tantos casos en la calle, robos, que pegan a las chicas, discusiones y la verdad, yo tengo ya 45 años, nunca he levantado la mano a una mujer. Bueno, discusiones no va a faltar en una relación, pero yo creo que eso de los celos, yo creo que nace ese factor de ¿cómo se llama? De los feminicidios, ¿no? Muy bien. Creo que celos es más que todo, porque es algo ya psicológico, no sé, psiquiátrico, no sé, porque no es normal que un ser humano mate a otro ser humano en realidad. Perfecto. Es lamentable, la verdad, lo que yo veo. Muy bien. Yo crecí con mi mamá, que ha sido también maltratada por mi padrastro, ¿no? Y mi mamá, lo que hizo, se escapó
yo soy de Pisco, ¿no? Se escapó con sus hijos, yo soy el mayor, y fue padre y madre para nosotros. Imagínate, si hubiera seguido de repente con el papá verdadero, que en paz descanse, ¿qué hubiera pasado, no? La misma situación que ha pasado la señora. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Vamos con la siguiente comunicación, 212-5353. Aló, buenos días. Aló, buenos días, doctores. ¿Cómo están ustedes? Sí, adelante, le escuchamos. Doctores, miren, viendo una forma analítica esto, yo estoy totalmente seguro de que quien tiene la responsabilidad de su propia vida es la misma mujer. Porque antes de haber un maltrato, estoy seguro que ha habido un insulto, una jaladita de pelo, o lo que sea, pero ha habido violencia. Yo creo que el problema está en la parte psicológica de la mujer. Y legalmente estoy totalmente seguro también de que nadie obliga a una mujer a estar con una persona maltratadora. Nadie la obliga, nadie, ni los hijos. Ni aplauso a esas mujeres que han dejado a estos infernales hombres que las maltratan y salen adelante, se amarran bien los pantalones, se ponen los pantalones y salen adelante. Hay muchos casos, pero sí existen mujeres que quieren vivir en el golpe, que quieren siempre las pobrecitas, cuando se dan cuenta que realmente son enfermas psicológicas, que a veces necesitan el golpe para sentirse bien. No, tampoco, todas, tampoco que como que necesitan el golpe, no, nadie necesita golpe en ninguna circunstancia. O sea, de ninguna manera, ahí sí que estás absolutamente equivocado. ¿Cuál es su opinión, Jordi? Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión como abogado, Jordi, de las llamadas telefónicas que hemos escuchado? Definitivamente estamos asistiendo a un escenario de violencia, digamos, está totalmente, pues, estamos convencidos de que estamos asistiendo a un estado de violencia generalizado. Hay que saber, y esto es bueno decirlo, el feminicidio nace evidentemente como una situación psicológica, que en este caso es una situación de acoso como tal. Las formas que nosotros podemos emplear para evitar de que esto prospere o que esto finalmente se evidencie en la consumación de un acto delictivo como es el feminicidio es atacando de raíz el hecho, denunciándolo de plano. Lo que podemos hacer es denunciar la violencia familiar o denunciar el acoso como tal. Bien, que digamos son situaciones iniciales dentro de la estructuración de la comisión del delito final, que es la consumación del homicidio o del asesinato como tal de la persona. Lo que yo sugiero, y esto es nuevo y hay un dispositivo penal nuevo y novedoso, es que se está permitiendo de que las mujeres puedan asistir a los despachos fiscales y puedan solicitar medidas de protección para que ellas puedan, en el caso de que el hecho o la razón por la cual no se esté denunciando estos hechos, sea por el hecho de tener una dependencia económica, lo que se puede hacer es, si pasa por un tema económico, ellas pueden solicitar unas medidas de protección para que se les establezca una pensión básica y ellas puedan sobrevivir. ¿Cómo procede, Jordi, las garantías, digamos, personales, ¿no? Si es que insiste en amenazarme, acosarme, digamos, yo puedo ir ante el Ministerio Público, ¿cómo es el trámite de pedir unas garantías? No es en el Ministerio Público propiamente dicho, esto se va al gobierno regional. Al gobierno regional, ¿correcto? ¿Ya? Tú asistes al gobierno regional de Lima, explicas cuál es... ¿A una comisaría tampoco? A una comisaría no, el conducto regular es ante el gobierno regional de Lima, que es el ente encargado de otorgarte estas garantías. Lógicamente que esta documentación se va a remitir al despacho fiscal para que pueda formar parte del expediente que se está creando para la estructura de todo el expediente como tal, y esto pueda judicializarse en el momento que tenga que hacerse. Entonces, en el caso sí de maltrato físico, ¿no? Corresponde ir a una comisaría, ¿no? Corresponde a una comisaría y puedes complementar tú también solicitando las medidas de protección o las garantías personales en el gobierno regional de Lima, que es un ente diferente. Que es otra figura. A ver, 10:43, la siguiente comunicación. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Gracias. Mire, yo quiero ir al fondo del asunto. Dice el abogado invitado que no está tipificado el asunto del acoso, así como también escuchamos en estos días el asunto de los padres de estos chilenos que en vientre de alquiler tienen unos hijos y también no está tampoco tipificado el asunto. Que nos explique el señor abogado sobre el poder de decisión de los jueces. Cuando no hay un principio establecido legalmente, hay un principio instituido ya, aunque es un simple principio latino, el iura nobis curia,
que ahora está establecido por el Tribunal Constitucional para uso cuando no esté establecida una ley, una norma específica para determinado caso, es el juez con su criterio quien establece, y en algunas formas creo que así se forma la jurisprudencia. ¿Qué es lo que pasa? Que con tantos abogados que hay en el Perú, sobran los abogados, no pueden establecer como iniciativas legislativas para justamente eliminar todos estos casos no previstos. Este caso, por ejemplo, que se presenta, que no de acoso que no hay, ¿hace cuánto tiempo se habla de acoso? Y no hay una iniciativa legislativa. No hay ni un detenido por acoso, ¿no? Sí, pues no hay iniciativa para que pueda eliminarse todas estas cosas que no hay legislación. Lo mismo de los padres adoptivos de vientre alquilado. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, Yori. Bien, sí, es cierto, tenemos principios y tenemos criterios judiciales, pero lo que hay que entender es que para que se judicialice el caso, previamente tenemos que pasar por el despacho fiscal, correcto. Entonces, lamentablemente el Ministerio Público no tiene poder de decisión, no tiene poder digamos, para sancionar las penas, y eso tendría que hacerlo necesariamente el juez cuyo expediente recaiga. Entonces, sí se emplean estos criterios. El problema está en que no pasa al juzgado si es que el fiscal que está a cargo de la investigación no considera que hay indicios suficientes para que esto se judicialice. Entonces, cuando esto se judicializa, evidentemente el juez empleará los criterios necesarios y suficientes para poder definir que en efecto se ha cometido un delito y establecer las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, el problema no pasa por los criterios que emplea el juez. El problema pasa porque no está llegando a judicializarse estos casos, porque lamentablemente en las comisarías o en los despachos fiscales no se están generando necesariamente los indicios que ellos creen convenientes para que esto proceda a nivel judicial. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Yori Walton, por tu presencia y, bueno, gracias también por responder algunas llamadas telefónicas que son puntos de vista distintos, pero la intención en este tema es en evaluar y aterrizar ese tema de, primero, los casos de incremento de feminicidios y también lo que hemos estado conversando sobre, lamentablemente, que no está aún tipificado ni sancionado, ¿no?, el acoso, llámese todo tipo de acoso. Nadie tiene el derecho de acosar ni incomodar a una mujer, bajo ninguna circunstancia. Muchísimas gracias, Yori. Gracias a ti, Quique, por gracias. 10 de la mañana con 46 minutos, pausa, volvemos aquí en Capital, volvemos con la doctora Carmen González porque vamos a analizar un poco el perfil psicológico de este y otros casos que lamentablemente han desencadenado con un hecho tan terrible, tan lamentable como un feminicidio. 10 y 47 minutos, pausa.